Ok, grabando. Bueno, Recuerda, vamos a partir de la experiencia, la anécdota un poco espúrea, o no sé si es un mito urbano, porque ya no recuerdo la referencia exactamente, de aquella anécdota en que a Loinaz le preguntan, es decir, cuando estaba resurgiendo, que por qué ella no se fue. Y ella dijo muy simple, porque yo llegué primero. claro, no, ¿No? sí, sí. Y eso refleja el nivel de dignidad. Me llama la atención eso, porque hay algo. Nuestra generación es formada por la generación que permaneció en Cuba, que atravesó el triunfo de la revolución. No todo fue, todo formado como los benjamines porcílicos, como los benjamines de origen. Hubo mucha gente muy estoica que se quedó en una especie de Cuba sumergida. ¿Cuba se trata sumergida? Todo ese personal de profesionales formados en la Avellaneda. En Cuba había una escuela de filosofía especulativa, había neocantianos. Sí. Y toda esa gente permaneció. Había germanófilos, habían anglófonos. Sí, era una ciudad muy rica, muy cosmopolita y muy ilustrada. Sí. Y esa gente, no todo el mundo se fue, muchos se quedaron, permearon eso. Y como resultado tenemos un periodo, que es el más terrible de los periodos, que es el quinquenio gris, con una censura espantosa, pero increíblemente porosa e inconsistente. Tenemos el caso de un futuro censor, como Abel Prieto, el que publica el Examen Lima. Podemos decir que el Examen Lima está censurado en Cuba, pero a la vez está publicado y se habla de él. ¿Te das cuenta? Y como en ese caso hay muchos. Está el caso de Guillermo Rodríguez Rivera, ¿no? que al final va a resultar un policía muy duro, pero que fue un magnífico profesor universitario. Y que no mezclaba las clases con... Y que no mezclaba las clases con la política. Es decir, hay un elemento muy contradictorio en él. Está el caso de Redonés, que era brillante, un negro marginal, brillante, absolutamente brillante, y que no sufrió una coerción, por lo menos excesiva, más allá de lo natural. A pesar de que en la calle sí se le discriminaba. Él tenía en el carnet de identidad, él sabía que se lo iban a pedir siempre, es una cosa increíble. Salía de la universidad y siempre un policía, el que fuera, le pedía el carnet de identidad. Entonces él daba el carnet de identidad y había puesto su carnet de profesor de la universidad de manera tal que se viera junto con la foto del carnet. Entonces el policía no tenía más remedio que disculparse con el profe. Fíjate si era marginal, fíjate si era... Entonces, todo esto lo que me da es que evidentemente había una Cuba sumergida, que es la que nos alimenta a nosotros directamente, y entonces por eso se puede dar casos como el del neoorigenismo, en que saltándonos a los benjamines, nuestra generación sí se alimentó directamente de los origenistas originales, ¿no? Y se da un caso como el de Paideia, por poner un ejemplo, pero que Paideia refleja toda una realidad muy huyente, porque tenemos el caso de Ramón Fernández Larrea con el programa de Ramón y su poesía, que es robusta, que es impresionante. Es impresionante. Entonces, háblame de todo esto, ¿cómo es que ocurre esa Cuba sumergida? Tal vez haya que empezar en avance. Tal vez haya que empezar en avance. Tal vez haya que recordar que los comunistas cubanos, como Mirta Aguirre o Juan Marinello, eran comunistas que hacían confluir sus ideas con Emilio Vallagas o con Jorge Mañacho. ¿Recuerdas los nucleados en torno a Avance? Eran Marinello, estaba Marinello, Carpentier, Vallagas, Florit, entonces Mañach, Mirta Aguirre no estaba ahí, pero igual es la misma época, aunque no perteneciera a Avance. Y cuando vienes a ver, esos propios comunistas cubanos estaban acostumbrados a la discusión de ideas, al debate y a la dignidad. Entonces esto es muy interesante. Guillén sí estaba en Avance, ¿cierto? Entonces la República dio esta permeabilidad en la cual las ideas se
se manifestaban de una manera bastante fluida. Y yo creo que incluso estos comunistas que les tocaba enseñar a otros comunistas a ser policía, una Mirta Aguirre, por ejemplo, tal vez a su policía ella lo instruía de varias maneras. O sea, al policía le hacía ver la necesidad de la Revolución Cubana, pero después hablaba de literatura. Y cuando la señora Mirta Aguirre hablaba de literatura, estaba hablando de literatura de una manera seria, real, no de una manera marxista de poner el león de la Warner Brothers asustando, ¿no? Ella se daba el lujo de hablar de literatura. Por un lado, los comunistas, que empezaron, que no todos eran los comunistas aquellos que pasaron a ser comunistas de una manera de oportunismo, ¿no? Hubo comunistas que realmente eran serios. Mirta Aguirre y Juan Marinello, por ejemplo. Eso es parte del asunto que ya queda institucionalizado. Un Alfredo Guevara, que no puede ser más poroso, es un hombre de una inteligencia enorme y homosexual. Y entonces eso va a estar en el sistema burocrático cubano desde un inicio. Guillén, que es un comunista, incluso stalinista, pero que es un hombre que ha estado en avance también. Luego tenemos algo muy interesante. Luego tenemos que eso tú lo estabas mencionando antes, a escritores que no eran o intelectuales que no eran necesariamente comunistas y que se quedan en Cuba. Y que se quedan en Cuba de una manera resistente. La Loinás, por ejemplo, todo Orígenes. Orígenes se queda en Cuba y afortunadamente se queda en Cuba. O sea, siempre se clama que si no estás de acuerdo con la dictadura te vayas. Pero qué afortunados fuimos que esa gente se quedaron, porque si no, no hubiéramos tenido nada. Ahí sí hubiéramos estado completamente perdidos. Y es la parte que nos permite salvarnos, y es la parte que nos permite darle continuidad a la cultura y crear espacios. Porque el que un Cintio Vitier, que luego termina siendo un oficialista, pero que también estuvo en la lista negra, y una Fina García Marrú se mantenga en el Centro de Estudios Martianos, haciendo investigaciones sobre José Martí, y publicando, o escribiendo, la publicación vendría después, escribiendo sobre Lezama o sobre la poetas franceses o sobre José Martí y la influencia de la poesía francesa o la influencia de la poesía americana. Eso va a ser enormemente rico, van a ser diálogos que nosotros vamos a tener con este tipo de figura. La Loinás va a estar ahí como una figura esplendente, porque ella sí, como que no va a aparecer nunca en lista negra, porque eso era imposible, porque era la hija del generalísimo, y además ella nunca va a estar en la oficialidad. Eso va a ser como la figura intocada, la que no va, la pureza incontaminada. Eso va a ser fascinante, ¿no? Eso es así fascinante, la mujer que va a estar ahí y que le va a estar respondiendo las cartas que le dirigen los creadores jóvenes. Ella se tomaba en serio el correo, la correspondencia, que es una costumbre muy antigua que ya nadie se toma en serio, pero ella se lo tomaba en serio tanto para sus amigos escritores españoles como Gloria Fuerte, o como para Alberto Lauro o Garrandés o Almelio. El que le escribiera a esta señora les respondía. ¿Te imaginas? Eso nunca lo hizo Guillén. A Guillén yo le escribí cuando era jovencita, una niña, y Guillén nunca me respondió. Dulce María sí. Entonces esa delicadeza de responder, y responder con su lenguaje y con lo que ella representa para ese creador joven, muchas veces dicen que en sus cartas, yo nunca he leído ninguna carta, que en sus cartas ella ponía alguna que otra frase poética y demás. Eso es increíble, eso es altamente retroalimentador, eso alimenta. Eso por un lado, las figuras que todavía van a estar vivas. Por el otro lado, profesores,
formadores de generaciones que pertenecen al antiguo régimen, fueran o no burgueses, fueran o no batistianos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que se han formado con una burguesía que responden a códigos y a reglas y a estructuras de esa burguesía. Estamos hablando de Beatriz Maggi, estamos hablando de los Pogolotti, por ejemplo, Graciela Pogolotti, que fue una maestra espectacular también de historia del arte. Estamos hablando de Yolanda Good, que también pertenece a otro tipo de familia. Estamos hablando de las contradicciones de la familia cubana, de Ana Adelaida de Juan, que es la esposa de Retamar, pero que todo alumno de historia del arte va a recordar a Adelaida de Juan con pasión de lo decente que era la señora dando esas clases. Esa señora está formada, viene de una familia de clase media alta en Cuba, y con esa misma formación va a legársela a sus estudiantes. Formación que en todos los casos que he estado mencionando no solamente es lo sólido de lo intelectual, sino las maneras, costumbres. Esto es muy importante, aunque parezca que no. Nosotros nos hemos salvado de la vulgaridad que ha terminado por llegar. Hay un elemento... Y ha sido también por eso. Hay un elemento que permanece escondido. Pero Carlos me habla de él como la ontología, lo que nos salvó. Todos esos viejos abogados y doctores que andaban con sus maletines de cuero y sus trajes raídos. Sí, y aquellas viejitas de velito, de que iban a la iglesia con sus velitos negros. Esa fue la gente que nos salvó, que nos mantuvo la referencia. Sí, porque no todo está... Ahorita hablábamos que la literatura no salva per se, ¿verdad? O sea, el arte no salva per se. Estas personas no solamente te estaban dando una formación intelectual sumamente válida y apasionante, porque no era exactamente la formación marxista-leninista que te querían imponer en la escuela. Esta gente también te estaban dando maneras, te estaban dando dignidad, porque ellos mismos eran la resistencia. ¿Tú te imaginas a Adelaida de Juan qué clase de resistencia tiene que haber hecho en su propia casa? Teniendo a un hombre que se fue degenerando tanto, y ella seguir siendo una señora. ¿Tú te imaginas la resistencia de una Fina García Marrús que no está viva, afortunadamente, y que no puedes decir que se oficializó como se oficializó Cynthia Whittier? Esas son resistencias dentro de la estructura familiar que son impresionantes y que nosotros nunca nos hemos enterado. Entonces, esta gente además nos estaba diciendo que incluso se puede convivir y amar a esa persona que piensa diferente a ti, conciliar y darnos lo mejor de ellos. Eso es una lección humana, porque ellos no perdieron su dignidad. Adelaida de Juan nunca perdió su dignidad porque existiera Roberto Fernández Retamar. Al revés, el que luego ha estado en grandes complejos de culpa es Roberto Fernández Retamar, cuyas últimas anécdotas que me han llegado es que está alcoholizado y ya el alcohol lo hace tirarse al piso y está en situaciones muy malas. ¿Por qué? Porque él sí perdió la dignidad, pero Adelaida no. Estaban conviviendo. Entonces esto es muy interesante, porque el censor convive con la víctima, que a su vez no es víctima porque es la persona que respeta, que no ha perdido dignidad, y mientras el censor está aquí a nivel oficial, va bajando a nivel familiar y la víctima es la que se convierte a nivel familiar en la figura modélica. Eso es interesantísimo. Luego, esa dignidad también nos las pasan las señoras que van vestidas, las maestras normalistas. Las maestras normalistas tienen mucha responsabilidad de mantenernos a nosotros también con esa dignidad. Las maestras luego llegaron muchas maestras diferentes, formadas precipitadamente por
por el sistema, por el éxodo que hubo, pero las que se quedaron tienen mucha responsabilidad, no solo de nosotros, sino de haber también cambiado, haber impactado en esas que crearon precipitadamente, en esas y eso, eran de todo, de chicos y chicas. Porque esos eran casi que salvajes, eran grupos que se hacían en meses, en un año, en 2 años. Eso no eran maestros reales. Y las maestras normalistas tomaron su tiempo para impactarlas y ponerle el amor que necesita la educación. Porque las maestras normalistas sí habían estudiado para eso. Y habían tenido largas horas de costa y costura, de cocina, de cómo se educa, de pedagogía, todo. Y entonces ellas nos impactan a nosotros porque nos están dando clases, pero impactan a la generación nueva de maestros que habían creado apresuradamente. Y todavía esa generación va entonces a impactar a la otra. Y eso se les va al sistema de las manos, se les escurre. Estas maestras normalistas, muchas eran católicas. Y se creó algo muy interesante. Yo recuerdo, al lado de mi casa vivían 2 maestras normalistas. La tercera no era maestra, era costurera. Y las 2 maestras normalistas, yo me iba siempre para esa casa a ver televisión, a estudiar, qué sé yo. Cualquier cosa yo siempre estaba metida ahí. Ellas eran católicas, iban a la iglesia todos los domingos. En este caso no había velo, yo creo que ya habían perdido el velo, pero todavía iban con lo mejor de su ropita. Y tú las veías a las 3 hermanas todos los domingos desfilar hacia la iglesia con una dignidad enorme y silenciar la chivatería del CDR, porque algo que no venía de arriba ni de abajo, pero que era lógica común, era como una especie de pacto que no estaba obligado por el gobierno, era un pacto que la sociedad misma fue creando. Era de que si estas personas y ahí entra mucho la porosidad de nuevo, si estas personas se habían quedado y estaban educando, pues ya había que tolerar que fueran los domingos a la iglesia. Eso era muy interesante, porque entonces mis primeras idas a la iglesia fue con ellas y nadie se metía porque eran las maestras. Es interesante. A nadie se le ocurría decir, oh, mira la hija de Bella que está en la iglesia. Yo nunca fui demasiado a la iglesia, pero las veces que fui con ella. Y entonces si yo iba por mí misma, a lo mejor me caía todo ese desre, pero si yo iba con las Bermúdez, no, porque eso era una autoridad, eran las maestras. Qué interesante, había un respeto que hasta el chivato de CDR tenía que pararse. Eso era muy, te digo, era un acuerdo social. Eso no venía de arriba. Eso no venía dicho por ninguna regulación de Fidel Castro ni del ministro de Cultura de decir vamos a proteger a las maestras normalistas que se quedaron. No, eso es falso. Eso no es. Ella era respetable. Ella era respetable. Punto. Y yo voy a la iglesia porque esta es mi tradición de toda mi vida. Y yo educo. Y educo a mi manera, además. Y con esa gente aprendimos a comer. Con esa gente tuvimos los primeros modales de cómo coger una taza, de cómo llevarnos un sándwich, de cómo coger los tenedores. Eso parece muy tonto, pero en un país como Estados Unidos ya sabemos que no es tonto. Los chicos aquí, cuando cogen dinero, tienen que pagar de Manners School, porque muchas veces se comen el sándwich atragantado, no saben hacerlo. Y nosotros no tuvimos que pasar por eso, porque tuvimos a los profes, a los maestros formadores del antiguo régimen enseñándolo. Eso es interesantísimo. Yo he visto... Quizás es lo que está faltando hoy. Quizás es lo que está faltando hoy. Quizás son los alfileres que ya no tiene esa sociedad. Exacto. Ese mando. Ya ese mando no lo tiene. Las Bermúdez, por ejemplo, murieron. Y los profesores que las Bermúdez formaron también ya o están muy viejitos o han muerto. Y los que ellos formaron a su vez, que aunque no éramos profesores, éramos nosotros y estamos en el exilio. Entonces, ese manto se perdió, no hay alfiler, no hay un clavito que lo pueda sujetar. Tal vez, sí, tú tienes razón, por eso ya además a eso súmale que sí la sociedad cubana, a nivel oficial, ha tratado
de implantar vulgaridades, eso sí. A nivel oficial lo ha tratado de hacer. Ha vulgarizado al blanco, vulgarizado al negro, vulgarizado a la mujer. Pero aquello existía y era un manto que te hacía digno, que te hacía persona. Ya no va existiendo. Entonces nos encontramos con las clases más pobres de Cuba, o incluso las medianas. Sí, porque hay clases sociales en Cuba, aunque el gobierno haya dicho que no, porque esto mismo que estamos hablando creaba un tipo de clase, no económica, pero una clase cultural, social. Es decir, yo todavía tengo mis maneras, yo todavía me resisto a entrar en la manada vulgar que tú me estás proponiendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, fíjate si es así, que yo me acuerdo que en un momento determinado yo estaba en La Habana Vieja de visita y hubo una falta. Tú sabes que La Habana siempre ha sufrido de la carencia de agua y vienen las pipas para dar el agua a la población y demás. Y yo no estoy acostumbrada a gritar ni a fajarme por las cosas, y recuerdo que ese día todo el mundo iba contra la pipa y yo me quedo así atrás porque no puedo. Y las sociedades son increíbles. De repente yo vi que me abrieron un espacio. Pase, hágalo. Y yo fui, cogí mi agua y me retiré. Yo dudo que eso exista en Cuba ahora. Todavía en ese momento de violencia tan grande había una conciencia de la gente que no podía hacer eso. Y lo sabían. Entonces, después de que ellos armaron todo aquello, se dan cuenta que yo no he podido cogerme mi cubo de agua. Y hacen así y me crean el espacio. Y aquello para mí fue muy lindo, ¿no? Porque fue, entre por aquí que usted por aquí lo coge. Y salí y ellos siguieron en su gritería. Ya en la Cuba de hoy, esa manada ya no reconoce al otro, que es la pena. Todavía en aquella Cuba de periodo especial, que fue fatal, que mucha gente sobrevivía de la manera más básica, todavía se recordaban que habían personas que no podían entrar por distraídos, por educados, por discapacitados, por lo que fuera, pero no podías entrar. No eran salvajes. Y ellos los reconocían. Ellos reconocían que había ese tipo de personas. Hoy ya no sé. Hoy últimamente he visto muchas cosas que parece que no. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que a pesar que no existe ese manto, ya quiero pensar que aunque tú y yo estemos acá, gente de nuestra edad todavía está allá. Quiero pensar que todavía el manto lo que ha hecho es que está más débil, pero que todavía en algunas zonas hay algo. Por ejemplo, yo fui a Cuba en el 2013 y recuerdo que un amigo de nuestra generación me sienta a la mesa con un té. Yo creo que era, casi que estoy convencida que eran sus únicas 2 tazas de té porque no invitó a la madre. Pero él se sentó con la mayor dignidad del mundo, él me ofreció su té, tomamos el té en 2 tazas y tranquilos y conversando civilizadamente. El amigo Rubén Sicilia, que es dramaturgo, que incluso no era el chico de nuestra generación más, no era salvaje, pero tampoco digamos que era el más educadillo, porque era muy agresivo. No que no fuera educado, pero Rubén Sicilia cuando joven era como que muy agresivo, ¿no? Y siempre estaba cuestionando. Entonces no pasaba por el hombre fino, educado, sino por el agresivo. Bueno, cuando yo voy en el 2013, yo me encuentro que Rubén Sicilia, justamente algo de lo que él ha defendido es poderse sentar en una mesa y hablar y tomarse un té. Y eso me llamó mucho la atención, muchísimo. La taza estaba porosa, como porosa lo que el otro hablaba, porosa. Digamos que de tanto té que le había vertido ahí, ya no podía limpiarla más, pero estaba ahí, salvada para el momento. Yo a veces peco de optimista, pero yo quiero pensar que hay cubanos que se están salvando todavía
para un momento en que empecemos a reencontrarnos con nuestra cubanía y saber que nuestra cubanía no significa ser salvaje. Que tú puedes rumbear sin ser grosero. Que tú puedes ser negro siendo el nombre más fino y más culto del mundo como lo había. Que tú puedes ser blanco y amigo del negro sin que que signifique que tú tengas que igual ser chusma con el otro, porque si no se te rechaza. Porque toda mi familia era amiga de familias negras y todos éramos lo mismo. No teníamos que bajar la educación ni subirla, éramos hermanos. Entonces, y que no haya de nuevo, últimamente en Cuba se ha dado mucho esto del blanquito sucio porque anda con negro, o del negro que mira anda con blanco, pero se dice, últimamente incluso los negros están usando la palabra negrón. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto esa palabra en el futuro va a cargarse de positividad? Porque los propios negros son los que lo están usando. Oye, mira el negrón eso, oye, creyendo negrón y los negrones. Y tú dices, eso en principio no es una palabra positiva. Pero ellos lo usan, entonces a lo mejor se cargará de positividad, perderá su carácter negativo. Porque yo en 2013 cuando fui, mi amiga Dulce usaba la palabra negrón sin ningún problema. A mí me chocaba aquí en el exilio cuando personas lo usaban, porque siempre pensé que era despectivo. Cuando voy, que la propia Dulce lo está usando, digo, el negrón aquel. Digo, bueno, a lo mejor aquí ha habido un cambio del cual yo no me he enterado, el lenguaje está cambiando dinámicamente en todo momento, y a lo mejor de ese cambio yo no me enteré. Y yo quisiera, por ejemplo, yo pude hacer eso. Yo fui a casa de Dulce, mis ahijados son los hijos de Dulce, y ahí estábamos normalmente, sin bajar ni subir, sino como hermanos. Entonces yo quiero pensar que si Cecilia está en Cuba, que si Dulce está en Cuba, que si gente así está en Cuba, una muchacha que no pude ver, creo que fue a verme, y ella fue a verme, mira qué interesante, ella fue a verme a Cuba, ella fue a verme a la casa donde yo me estaba quedando. Es la persona, ellos eran la familia que vivía arriba de mi casa, familia negra. Y Asunción, a la cual yo siempre la hice mi abuela, porque yo mis dos abuelas las perdí. Es decir, mi abuela Pilar muere en 86, pero vivía en Nueva York. Y la otra muere en Cuba en los 50. Entonces yo nunca conocí a mis abuelas. Y yo hice a Asunción mi abuela, y estaba Eduardito, que era el hijo, y luego los nietos, los hijos de Eduardito, la nena y otro Eduardito, claro. Y la nena va a verme, y luego yo lo único que alcanzo es llamar. ¿Yo hablé por teléfono o fue un email? No me acuerdo cuál de las dos cosas fueron. Pero yo recuerdo que ella me dijo, siento mucho no haberte encontrado, porque te llevaba a mi hijo, porque yo quería que mi hijo supiera quién era mi familia y que nosotros éramos familia y no lo que está pasando ahora, porque ya sabes que el racismo en Cuba está escalando en niveles muy fuertes. Y entonces ella quería demostrarle a su hijo que un blanco, y ya la historia de mi familia es otra, que eso en otro momento lo diré, pero bueno, socialmente yo soy blanca, que un blanco era su familia, porque eso se está perdiendo. Entonces la nena también está defendiendo ese manto freático. Ella quiere demostrar de que nos han enseñado mejor que eso. Igual yo sí vi al papá Eduardo cuando yo llego a Cuba en el 2013. Yo me paro, no reconozco mi casa, sencillamente porque Santo Suárez ahora le han puesto rejas. Las casas todas tienen rejas porque se ha convertido en un barrio entre comillas obrero. Ojalá fuera obrero, un barrio sencillamente de delincuencia. Y entonces hay unas muchachas, un pasaje yo me quedo así mirando, y yo no había visto a Eduardito todavía. Yo veo que Eduardito me coge de la mano y me dice, ven para acá, y me sube, y ahí es que yo vi a la nena. A la nena ella sí lo logré ver,
A quien no vi es al nene que me lleva. Yo veo a la nena ahí y empezamos a hablar, y por supuesto llegó un momento en que le dije: Eduardito, ¿por qué tú me has subido tan rápido? Yo estaba mirando la nueva configuración de la cuadra. Dice: pero tú no viste esa gente. Esa gente son delincuentes y están mirando por lo perdida que tú estás, que tú eres turista, que tú estás viniendo de la Yuma. Y digo, oh, ok. Entre paréntesis, ahora el paréntesis es que esa gente violenta de la que me está salvando son blancos y negros. A él no le importa eso. A él le importa salvar a su familia. Entonces la idea de ser familia hay que recuperarla con ese manto. Porque es verdad, a mí qué me interesa que sea negro o blanco. A mí lo que me interesa es que a mi familia, a mí lo que me interesa que no me vayan a matar a alguien, porque el asesino da lo mismo de qué color es. A mí lo que me interesa es la persona que está conmigo. Y eso es lo que le interesó a Eduardito. Y eso es lo que en definitiva hizo poros al régimen. Y eso es lo que hizo poros al régimen. Y eso es lo que. Y todavía estamos escribiendo capítulos minúsculos por esos poros, por esos mantos. Tú tienes razón, es cada vez más débil. Es cada vez los alfileres se van cayendo porque se están muriendo o por el exilio. Eduardito es justamente como Dulce María en otro nivel. Eduardito puede quedarse en Estados Unidos cuando quiera. Tiene toda la familia acá. Y la familia llora porque él esté acá, no allá. Pero él regresa, él siempre regresa. Y él dice: no, mi lugar es este. Y ya estamos hablando de un muchacho negro claro, fino, un hombre que está defendiendo culturalmente esa porosidad. Y que cada vez llega, y te estamos hablando de eso. Entonces eso es, o sea, resumiendo, formadores maestros normalistas, formadores pedagogos de la universidad, católicos que todavía va a haber en Cuba y que van con dignidad a sus iglesias, médicos que van a estar formando otros médicos. El famosísimo caso llamado Alicia Alonso, defendiendo con dignidad a la gente de su ballet, porque el comandante dijo no, peor que decirlo, empieza a perseguir a los homosexuales. Y entonces a Alicia Alonso se le para bonito, como decimos en Cuba, y le dice: comandante, yo tengo una duda, ¿usted quiere crear el cuerpo de ballet? Si usted sigue con esa persecución, no tenemos cuerpo de ballet. Entonces él tuvo, el gobierno cubano, el sistema cubano, tuvo que aprender a convivir con, no digo respetarlo, porque lo siguió persiguiendo, digo aprender a convivir. Entonces el ballet se convierte, no por arte de magia, sino justamente por esa logística, en un lugar donde los homosexuales van a ir. Sábados y domingos era famoso que el Lorca estaba lleno de homosexuales y ahí no podía pasar nada, ahí no entraban patrullas. Y tú veías de repente que era un momento de libertad. Son espacios que se le van ganando al régimen y que o lo gana una maestra normalista católica o lo gana la comunista Alicia Alonso. Es interesante, o sea, estos comunistas viejos, que en el caso de Alicia se va oficializando demasiado porque ha vivido demasiado el régimen. Cuba, Alicia no era comunista. Sí, era comunista vieja. Sí. De ante la revolución. Sí, Alicia. Sí, Alicia. Toda su vida fue comunista, igual que Mirta Aguirre y Guillén y Marinelo. Y era la ley de Richard. Claro, eso explica que Alicia, cuando el comandante le da la misión de establecer el Ballet Nacional de Cuba. O sea, ella tiene el Ballet Alicia Alonso, antes de la revolución. Pero el nuevo gobierno cubano le da la posibilidad de establecer un ballet nacional, Alicia Alonso. Y ella lo acepta, ella no tiene conflicto con el nuevo régimen. Ella es comunista. Ahora, lo que ocurre es que ella va a defender con mucha dignidad a su cuerpo de ballet. No estamos hablando
de problemas con sus discípulas, ¿no? No estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de la defensa de su ballet. Claro, el caso de Alicia, como no muere, digamos, en la época de Guillén o de Mirta Aguirre o de Marinello, ella, claro, se va oficializando más y se va convirtiendo en un personaje que uno, como Silvio Rodríguez, un personaje que ya uno no tolera. Es estrambótico. Ya es estrambótico, es demasiado tiempo viva, es demasiado tiempo con... Ya tiene la esclerosis de régimen. De régimen, tiene la esclerosis de régimen. Esclerosis. Exacto, gracias, porque no quería decir demasiado tiempo viva. Ya Alicia ha vivido tanto con el régimen que hay una esclerosis con el régimen también. Y entonces, ya el caso de ella es diferente. Pero hay que reconocerle a la señora que cuando no había llegado a este momento de esclerosis, había una dignidad. Porque el cuerpo de ballet además aprende a bailar. ¿Cómo? Se compran las telas para el cuerpo de ballet. Se compran las zapatillas. Sí. Hay un presupuesto para el Ballet Nacional Cubano que obliga a la belleza. Es decir, el comunismo es triste, el comunismo es feo. Sin embargo, Alicia Alonso está creando belleza. La otra comunista, que es Mirta Aguirre, está enseñando belleza. Entonces esto es muy interesante. Esas son personas que, como vienen del antiguo régimen, a pesar de que eran comunistas, nunca se divorciaron de la creación de la belleza. Y aunque el nuevo sistema les proponía, en nombre del comunismo, crear fealdad, siguieron creando belleza. Entonces, el antiguo régimen va a ser fascinante, porque los comunistas del antiguo régimen también van a seguir creando belleza. Es decir, el manto va a estar más poroso de lo que pensamos. Porque si una Mirta Aguirre crea belleza en sus discípulos, que van a ser los futuros censores, esos censores no son censores 100%, porque tienen la belleza también en el alma. Esto es muy interesante. Porque la belleza obliga a que tú no puedes ser censor 100%, porque la belleza te seduce. Entonces tú quieres acabar con la obra de Manuel Granado, pero no puedes acabarla completamente, porque mira que está bella el lenguaje de Manuel Granado. Entonces tú dices, yo informaré que el compañero no se está portando bien. No te metes con la novela que hizo. Eso pasó mucho. Entonces es interesante cómo el censor tampoco llegó a ser el censor que el sistema esperaba. En algunos momentos sí, porque si ya no es Mirta Aguirre la que lo estaba formando, o no es Alicia Alonso, o no son las profesoras normalistas, o no son los católicos o los protestantes, pues sí, siempre va a haber un censor que es salvaje. Pero para haber un censor como Abel Prieto, que fue formado por Alicia Alonso, por Mirta Aguirre. Y que entonces explicaría que va a ser el hombre que se va a dedicar a investigar a Lezama y a publicarlo, porque en su alma lleva una semilla de que existe un escritor llamado Lezama Lima en Cuba. ¿Quién le puso la semilla? Posiblemente Mirta Aguirre, que no quiero hacer un paradigma de Mirta Aguirre porque no la conocí mucho, pero quiero decir esa generación de Camila Enríquez Ureña, de una Mirta Aguirre, de su propio padre, que no tenían problemas con haber sido comunistas y haber dicho, mira que aprendí que bien escribe Lezama, porque para ellos no había conflicto en la revista Avance. Para ellos, de hecho, el conflicto era que Vigilio Piñera escribiera la isla entera, pero no era conflicto que Lezama escribiera Jardines Invisibles. Porque cuando Lezama decía, nacer en esta isla es una fiesta innombrable, a ellos les gustaba. A ellos lo que no les gustaba era que viniera Piñera diciendo en las malditas circunstancias del agua por todas partes. O sea, era otro discurso, ¿no? Era un discurso... Ese es su lema, ese es su lema.